La oposición es la suerte que le toca a todos aquellos a quienes emplea Dios para que prediquen verdades aplicables, especialmente a su época. Había una verdad presente o de actualidad en los días de Lutero, una verdad que en aquel tiempo revestía especial importancia. Y así hay ahora una verdad de actualidad para la iglesia en nuestros días. Porque el Señor es el Espíritu. A continuación, el programa Restaurando la Verdad Presente. Muy buenos días, mis queridos hermanos, y bienvenidos a su programa radial Restaurando la Verdad Presente. Les habla para ustedes en esta hermosa mañana Jeffrey Mercado. Y nuevamente tenemos un tema muy importante para todos ustedes. Y es prácticamente una continuación del tema de la semana pasada. Pero el tema de hoy lleva por título Eliseo y su doble porción. Pero antes de entrar en ese tema, vamos a pasar al trono de la gracia para poder comenzar el tema de hoy con la autoridad del cielo. Oramos. Padre Santo y Padre bueno, alabado y exaltado sea tu santo y precioso nombre. Te damos gracias, Padre Santo, porque pudimos dormir tranquilamente mientras ocurrió el temblor de anoche. Te pedimos en una manera especial, Padre, que seas con todos los que van a sintonizar el programa de hoy. Te pedimos que reprendas todo lo que no es tuyo y perdones nuestras faltas y pecados para que nada impida la comunión contigo en esta mañana, Padre Santo. Te pedimos que nos uses con poder y que seas tú el que dirija el programa de principio a fin, que tus santos ángeles puedan brindarnos su santa influencia y que puedan llegar a los corazones de todos los que estén sintonizando este programa en esta mañana. Te pedimos, Padre, de manera especial que seas con todas las personas que todavía no tienen un techo sólido, ahora que estamos esperando que pase la tormenta tropical Karen. Te pedimos que seas con nosotros de manera especial y protejas a los que están en necesidad de ti. Te pedimos también, Padre, que este programa pueda ser de bendición para todos los que lo sintonicen y los pueda llevar a conocerte muy de cerca. En el nombre y por los méritos de Jesús te pedimos todas estas cosas. Amén. Gracias, Padre. Bien, mis queridos hermanos, ahora sí vamos a comenzar el tema. Los versículos de introducción los podemos encontrar en Segunda de Reyes, capítulo 2, los versículos 8 al 15. Y dice la santa palabra de Dios: tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Versículo 9. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Versículo 10. Él le dijo: cosa difícil has pedido, pero si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Versículo 11. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Versículo 12. Viéndolo Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y trabando de sus vestidos, los rompió en dos partes. Versículo 13. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Versículo 14. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas, y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Versículo 15.
Viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó, al otro lado, dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Mis queridos hermanos, en esta hermosa mañana, los que tengan oídos para oír, oigan lo que el Espíritu de Cristo dice a las iglesias que anhelan reflejar su santo carácter. En el programa de hoy vamos a estar repasando la petición hecha por Eliseo acerca de recibir una doble porción del Espíritu de Elías. Y vamos a ver si en efecto hubo alguna diferencia entre ambos profetas. En el programa pasado terminamos el programa hablando de la experiencia del profeta Elías cuando huyó a la cueva y recibió la lección objetiva que Dios le dio a la entrada de la cueva. Hoy vamos a comenzar con el suceso justamente después de eso, cuando Dios le da una encomienda especial a Elías, después de haberle dado la lección objetiva. Luego que Elías salió a presentarse ante Jehová y que le hubo expresado que habían matado a todos los profetas de Jehová y que aún a él lo buscaban para quitarle la vida, Dios le respondió con las palabras registradas en Primera de Reyes, capítulo 19, versículos 15 al 18, donde dice: Ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. Versículo 16. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Versículo 17. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Versículo 18. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Mis queridos hermanos, aquí encontramos a Dios dando unas directrices a Elías, con lo cual se lograría una reforma cabal y un remanente sólido del pueblo de Dios. Cuando dijo: y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal. Luego encontramos algo que ha puesto a muchos a pensar. Le dice que unja a Hazael como rey de Siria, a Jehú como rey de Israel y a Eliseo para tomar el lugar del profeta Elías. Y sigue explicando lo que a muchos intriga, porque le dice que el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y ahí llegamos al gran dilema. ¿Por qué? Porque no se encuentra en ningún lado de la historia de Israel que Eliseo haya matado a alguien. Ahora, los que aseguran que Dios mata dicen que este es un buen ejemplo para mostrar que lo hace, por la orden que le dio al profeta Elías. No comprenden que al rebelarse contra el juez del universo y el dador de la vida, al rechazar su oferta de vida eterna, ellos, por sus acciones, se separaron de la protección divina. Al ellos elegir voluntariamente la muerte, Él, con dolor en el alma, les concede su petición. Algunos van a argumentar que al Él hacer esto, es como si en efecto Él mismo los estuviera matando. Pero eso es totalmente falso. Y el creer tal cosa, creer esto de esa manera, es una acusación abierta contra Dios, porque presentan a Dios como un homicida, cuando fue la rebelión de ellos y su pecado lo que los condujo a la muerte.
Dios los pone en manos de los que no conocen su carácter y o los que están bajo el poder del enemigo. ¿Cómo es que Dios mata? Pues así es que lo hace. No surge de Él, porque eso es contrario a su carácter de amor. Él deja la elección en tus manos. Ahora, volviendo al enigma, allí decía que el que escapara de la espada de Jehú, Eliseo lo mataría. Pero Eliseo nunca mató a nadie. El rebelde que cayera en las manos de Eliseo ciertamente iba a morir. Pero tenemos que ver en qué sentido esto sería. Aunque en efecto Elías ungió a Eliseo para que fuera su sucesor, hay una petición que fue hecha por Eliseo a la cual Elías respondió: cosa difícil has pedido. Y esto tenemos que entender que no es en lo que respecta a Dios que Elías lo dice, sino por la terquedad del ser humano. Elías le puso una condición a Eliseo para que pudiera recibir su petición. Le dijo: si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Así demostraría el verdadero interés que tenía Eliseo de trabajar humildemente por Jehová, quien lo podía capacitar para llevar fielmente el elevado puesto para el cual lo había escogido. Comentando al respecto, la sierva del Señor nos dice: cuando en su providencia el Señor ve conveniente sacar de su obra a quienes dio sabiduría, Él ayuda y da fuerzas a sus sucesores, si éstos están dispuestos a buscar su sostén y a andar en sus caminos. Pueden llegar a ser aún más sabios que sus predecesores, porque tienen la ventaja de beneficiarse con su experiencia y aprender de sus errores. Mis queridos hermanos, esta cita la pueden encontrar en manuscrito 114 del 13 de noviembre del 1901. Y en efecto, esto se cumplió perfectamente en la vida del profeta Eliseo. Aprovechó el tiempo que estuvo con Elías para aprender de él y prepararse para su alto puesto del deber. Por lo tanto, Eliseo no fue igual que Elías. Eliseo fue un hombre de espíritu benigno y bondadoso. Saben, Juan el Bautista fue un tipo de Elías y Eliseo fue un tipo de Cristo. Sí, así como lo oyen, Eliseo fue un tipo de Cristo. Reflejó más plenamente su santo carácter. Aún en su obra difería, y comentando al respecto, la sierva del Señor nos dice: la obra de Eliseo como profeta fue en algunos respectos muy diferente de lo que había sido la de Elías. A este fueron confiados mensajes de condenación y juicio, refiriéndose a Elías. Su voz expresó reprensiones intrépidas e invitó al rey y al pueblo a apartarse de sus malos caminos. Eliseo tuvo una misión más pacífica. Le tocó fortalecer la obra que Elías había empezado y enseñar al pueblo el camino del Señor. La inspiración nos lo describe como hombre que tenía trato personal con el pueblo y que, rodeado por los hijos de los profetas, impartía curación y regocijo por sus milagros y su ministerio. Esa cita la pueden encontrar en Profetas y Reyes, la página 177, el párrafo 1. La obra de Eliseo fue muy parecida a la de Cristo, y la espada de Eliseo ciertamente destruyó de una manera diferente, pues Eliseo tenía la espada del Espíritu. En la obra de reforma que el Eterno estaba forjando, Eliseo no destruyó a nadie, como hizo Elías con los profetas de Baal. Eliseo no combatió, sino que educó
en justicia. Con la ayuda de los que pertenecían a la escuela de los profetas, Eliseo se allegó al pueblo para enseñarles los caminos de Jehová. Por su medio Dios hizo muchos milagros en favor del pueblo y aún en favor de los que no eran parte del pueblo. Y en cierta ocasión hizo algo que luego Cristo mismo haría cuando viniera entre los suyos. En Segunda de Reyes, capítulo 4, versículos 42 al 44 dice: Vino entonces un hombre de Baal Salisa, el cual trajo al varón de Dios panes de primicias, 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga. Y él dijo: da a la gente para que coma. Versículo 43. Y respondió su sirviente: ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? Pero él volvió a decir: da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová: comerán y sobrará. Versículo 44. Entonces lo puso delante de ellos, y comieron, y les sobró, conforme a la palabra de Jehová. Muchos siglos más tarde, Cristo también multiplicó el pan cuando estaba con sus discípulos, pero ya lo había hecho con Eliseo, aunque fuese solo para 100 hombres. Esto fue una primicia de la multiplicación de los panes que hizo en 2 ocasiones para miles. Mediante este tipo de obras, Eliseo mató a los rebeldes en contra de Jehová y llegaron a ser verdaderos israelitas como Natanael, en quien no había engaño. Así fue que Jehová aseguró 7,000 que no doblaron rodillas ante Baal. Aun en ocasiones que sus enemigos trataban de planificar estratagemas para destruir al pueblo de Dios, el profeta ponía sobre aviso al rey y no sufrían ningún daño. Como vemos en Segunda de Reyes, capítulo 6, versículos 8 al 12, donde dice: tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos, dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento. Versículo 9. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Versículo 10. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Versículo 11. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto. Y llamando a sus siervos, les dijo: ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? Versículo 12. Entonces uno de los siervos dijo: no, rey señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Aun los que no eran fiel a Dios o que servían a otros dioses, le tenían respeto al profeta Eliseo. Sabían que era un verdadero varón de Jehová. Y cuando el rey de Siria intentó atraparlo, lo que no dice mucho de su inteligencia, Eliseo obró de manera que todos aprendieran acerca del carácter del Dios de Israel. Cuando las tropas sirias se aventuraron a capturar al profeta, dio una lección que solo Cristo enseñó después de humanarse. En Segunda de Reyes, capítulo 6, versículos 18 al 23, se nos dice: y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo: te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera, conforme a la petición de Eliseo. Versículo 19. Después les dijo Eliseo: no es este el camino, ni esta la ciudad. Seguidme, y yo os guiaré al hombre que buscáis.
y los guió a Samaria. Versículo 20. Y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo: Jehová, abre los ojos de estos para que vean. Y Jehová abrió sus ojos y miraron, y se hallaban en medio de Samaria. Versículo 21. Cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo Eliseo: los mataré, padre mío. Versículo 22. Él le respondió: no los mates. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua, para que coman y beban, y vuelvan a sus señores. Versículo 23. Entonces se les preparó una gran comida, y cuando habían comido y bebido, los envió, y ellos se volvieron a su señor. Y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. La lección que les dio Eliseo era inequívoca. Sabían que habían estado puestos en sus manos. Conocieron acerca de la bondad del Dios de Israel mediante su siervo Eliseo. Y estas tropas en específico nunca más volvieron para merodear en el territorio de Israel. Sus vidas habían sido perdonadas sin merecerlo, y ellos atesoraron la benignidad de Jehová. Ciertamente Jehová había abierto sus ojos. Jesús había dicho en Mateo capítulo 5, versículo 43 al 48: oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Versículo 44. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Versículo 45. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Versículo 46. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Versículo 47. Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Versículo 48. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Eliseo había pedido una doble porción del espíritu de Elías. Como Salomón, no pidió riquezas ni las cabezas de sus enemigos. Eliseo no pidió honores mundanales ni ocupar un lugar prominente entre los grandes de la tierra. Lo que ansiaba realmente era una doble porción del espíritu dado a aquel a quien Dios estaba por honrar, trasladándolo al cielo. Sabía que solamente una doble porción del espíritu que había estado sobre Elías lo capacitaría para ocupar el lugar que éste dejaba vacante. Y Jehová lo bendijo con un carácter semejante al suyo, y así Eliseo llegó a ser un perfecto símbolo de Cristo. Amó hasta sus enemigos, cuando alimentó a las tropas sirias y los puso en libertad. Los mató con la espada del Espíritu, que es amor. Logró un cambio en ellos que solo puede hacer el Espíritu de Cristo. Dejaron de ser enemigos y nunca más volvieron a atacar a Israel. Bien sabían que había un verdadero profeta del Dios Altísimo en la tierra de Israel. Todos los que estuvieron en contacto con él vieron la diferencia que había en este profeta.
Eliseo magnificó la ley de Dios en su vida. Ciertamente había recibido una doble porción del Espíritu de Dios. Comentando al respecto de esta bendición, la sierva del Señor nos dice: el Señor tiene un cuidado especial por su iglesia. Quienes busquen sabiduría de Él serán luces en el mundo y brillarán más y más hasta que el día sea perfecto. Esa cita la pueden encontrar en el manuscrito 114 del 13 de noviembre del 1901. Eliseo pudo enseñar a todos muy bien el camino de Jehová, porque le conocía de cerca. El Espíritu de Dios se había manifestado plenamente en su vida y era imposible cubrir la gloria de Jehová, que es su santo carácter. Eliseo lo reflejó extremadamente bien. Pregúntenle a la tsunamita o al general Naamán. El profeta Isaías había expuesto en Isaías capítulo 42, versículo 21. Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. Esto se apreció mucho en la vida de Eliseo, aunque esto señalaba directamente a Jesús. Cristo dijo claramente en Mateo capítulo 5, versículo 19, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Si Dios magnificó y engrandeció su santa ley, ¿cómo es posible que algunos digan que Él está por encima de ella? Cuando Cristo dijo en Mateo capítulo 5 versículos 21 al 26, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Versículo 22, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Versículo 23. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, versículo 24, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Versículo 25, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Versículo 26. De cierto te digo que no saldréis de allí hasta que pagues el último cuadrante. Si aquí Cristo presenta la profundidad y lo abarcante que es su santa ley, y Él lo vivió entre los seres caídos de este mundo, ¿cómo pues pueden pensar que Dios mata si Cristo nos reveló al invisible para que le pudiéramos ver? Y Cristo nunca mató a nadie. En esta porción de las Escrituras podemos ver que el enemigo había desvirtuado el significado de las Escrituras, al punto que Cristo tuvo que presentarlas en su justa perspectiva. Señaló claramente que Él estaba presentando las Escrituras justamente como Dios las inspiró originalmente, no como si Dios dijo algo y ahora Cristo estaba diciendo algo diferente. Al decir oísteis que fue dicho, pero yo os digo, estaba mostrando la realidad del carácter que Él vino a revelar ante el mundo.
Lo que te hicieron creer acerca del evento de muerte que sea en el Antiguo Testamento, lo tienes que ver primero a través del prisma de Cristo. Aún en el Viejo Testamento hay personajes como Eliseo que te deben llamar la atención a esta realidad. Él había pedido una doble porción del espíritu de Elías y el Dios Altísimo del cielo le contestó su petición tan rica y abundantemente que las Escrituras nos dicen en Segunda de Reyes, capítulo 13, versículos 20 y 21, lo siguiente: y murió Eliseo y lo sepultaron. Pausa. El profeta Eliseo no tuvo el privilegio de ser traspuesto, como le sucedió al profeta que fue su predecesor. Continúa el versículo. Entrado el año, vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra. Versículo 21. Y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto, los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. Eliseo estaba seguro en Cristo, y la doble porción de su espíritu fue tan abundante que al tocar el cadáver, los huesos del profeta, resucitó al instante. Cristo, mis queridos hermanos, nunca mató a nadie, pero ¿saben algo? Anhela darte vida en abundancia y solo está esperando por ti. Mis queridos hermanos, hasta aquí el programa de hoy. Les habló para ustedes Jeffrey Mercado. Hasta el próximo programa. Que Jehová les bendiga. Para copia del programa de hoy, o si quieren apoyar el programa radial Restaurando la Verdad Presente, favor llamar al 787-238-8859. 787-238-8859. Y recuerden, Primera de Corintios 8:6. Nosotros, empero, no tenemos más de un Dios, el Padre, del cual son todas las cosas y nosotros en Él, y un Señor Jesucristo, por el cual son todas las cosas y nosotros por Él. Que el Padre de nuestro Señor Jesucristo les bendiga.